Libro de Lucas capítulo 15 versículo 11. Yo voy a usar una escritura muy conocida, pero voy a hablar de 7 cosas importantes que debes saber sobre Dios. La Biblia dice, digan, la Biblia dice que la vida eterna está en conocer al Padre. Eso lo dijo Jesús. Mientras más tú conoces al Padre, más de esa vida eterna se manifiesta en tu vida. ¿Alguien entiende eso? Recuerden que vida eterna en el griego es zoe, que quiere decir la vida de Dios. Para que la vida de Dios se manifieste en nuestras vidas, hay que conocerle a Él. No sé si me están entendiendo. Entonces, mientras más conocemos de Dios, más de la vida de Dios tenemos en nosotros. Y mira lo que dice la palabra en el capítulo 15 del libro de Lucas, versículo 11. Advierto que no debes de pensar de inmediato, ya leí esa escritura y ya sé lo que van a hablar. No, yo voy a centrarme en el Padre en esta parábola. Sí, muchas veces nosotros leemos esta parábola y nos vamos por la tangente, porque nos fijamos en los hijos, el hijo menor y el hijo mayor, el que pecó y el que se quedó, cuando en realidad la figura central tiene que ser el Padre. Y aunque en otras veces yo he tocado livianamente sobre el Padre, hoy me voy a centrar en 7 cosas importantísimas que todo creyente, que todo hijo de Dios debe saber del Padre. Amén. Dice aquí, también dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos, a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. ¿Cuántos dicen amén a la palabra? Pon la mano en tu corazón y dile: Padre, en el nombre de Jesús, háblame, porque te escucho. Amén. Ahora dale un fuerte aplauso al Señor. Y siéntate un momentito. El 90% de los estudios que tú vas a escuchar respecto al capítulo 15 del libro de Lucas, específicamente en la parábola del hijo pródigo, van a estar centrados en el hijo pródigo o en el hijo mayor. Esto es normal, porque obviamente hay mucha tela que cortar con respecto a ellos, y sobre todas las cosas nosotros nos identificamos con los hijos, porque nosotros representamos o el hijo pródigo o el hijo mayor. Sin embargo, a veces es difícil ver la revelación principal de esta parábola, que es el carácter del Padre. A veces es difícil, ¿por qué? Porque cuando nosotros leemos la Biblia, más que buscar conocer a Dios, queremos conocernos a nosotros mismos. Nosotros queremos identificarnos con el pordiosero, identificarnos con el que ora, identificarnos con los fariseos. Y eso es muy importante y está muy bien. Pero una de las cosas principales que tú tienes que hacer cuando tú estudias las escrituras es tratar de encontrar la imagen de Dios y conocer más de Él, porque mientras más conoces de Dios, más de Dios entra a tu vida. Alguien debió decir amén. La Biblia entera tiene como centro no el hombre, sino Dios. Lo voy a decir otra vez: la Biblia entera tiene como centro a Dios. Y Jesús fue el verbo hecho carne para manifestarnos quién Dios era. Entonces toda la Biblia tiene que ver con conocer a Dios. Y aunque nos identificamos con otras imágenes, la imagen principal en nuestra lectura debe ser Dios. Jesús está representado en la Biblia desde Génesis hasta Revelación.
Y nosotros tenemos que en todas las escrituras mirar quién es Jesús, cómo se comporta Jesús. Porque mientras más le conocemos, más le amamos, más le entendemos, más creemos en Él, más vemos lo glorioso y maravilloso que es Él. Amén. Dios es una figura compleja porque es Dios. Lo voy a decir otra vez, Dios es una figura bastante compleja porque Él no es hombre. Hombre, conozco yo, conoces tú, porque somos humanos. Pero Él dice, yo no soy hombre. O sea que para conocer a Dios toma mucho. Pero mientras más le conoces, más gloriosa es tu relación con Él. Déjeme ponerlo de esta manera. El Señor le expresó a los sacerdotes cómo Él quería que ellos vinieran, trajeran el sacrificio, con qué ropa se tenían que vestir, con qué se tenían que lavar, cómo tenían que degollar al animal, cómo tenían que poner la sangre. Y si ellos no entendían esto, ellos podían blasfemar contra lo que Dios quería. Y eso es exactamente lo que pasa con el que no conoce la palabra. Usted necesita conocer más de Dios para poder servirle a Él como Él quiere ser servido, como Él quiere ser agradado, como Él quiere. Entonces yo estoy de acuerdo en que vengamos a la iglesia, aprendamos tantas técnicas para esto, tantas técnicas. Pero es importante que aprendamos sobre el carácter de Dios. Y en esta parábola se revelan 7 cosas muy interesantes del carácter de Dios, y te las voy a dar en esta noche. La primera es: Dios responde a la fe. La Biblia dice que lo que a Dios le agrada es la fe. No es la ofrenda, no es la oración, no es lo que tú le traigas a Dios, no es la adoración, es lo que hagas con fe. Si usted va a adorar, si usted va a sembrar, si usted va a hacer, si usted va a predicar, si usted va a servir, usted tiene que hacerlo con fe. Porque lo que agrada a Dios es la fe. No es lo que haces, es lo que crees. No sé si me están entendiendo. No es lo que haces, es lo que crees. No es lo externo. Lo externo que tú haces tiene que ser una manifestación de lo interno. No sé si me está entendiendo. Lo externo, lo que tú haces, tiene que ser una manifestación de lo que tú crees. Lo voy a decir otra vez. Lo que tú haces tiene que ser una manifestación de lo que tú crees, para que pueda agradar a Dios. Y lo que esta parábola nos enseña es que en algún momento de la vida el padre le reveló al hijo que él tenía derecho a una herencia. ¿Sí o no? Porque si no, el hijo no se lo hubiera pedido. Y lo primero que usted tiene que hacer es, usted necesita tener revelación de la palabra. Usted necesita saber y conocer su herencia. Usted necesita el saber qué le pertenece a usted en Cristo Jesús. Por eso es que dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y como ese joven creyó en la fidelidad de Dios, él le pidió al padre su parte, y el padre se lo dio. Y esa es la clave para los milagros. La clave para los milagros es poder orar en total y absoluta fe que lo que Dios prometió, Él lo cumple. Señores, el hijo pródigo, ¿verdad? Como lo conocemos nosotros, vino donde el padre le dijo: necesito ser próspero, necesito prosperidad. ¿Saben ustedes qué es ridículo la gente que está en contra de la prosperidad? Es tan ridículo porque ellos están en contra de la prosperidad cuando otro hermano prospera, pero ellos viven esperando de Dios una bendición que los prospere. La misma gente que dice: oh, esa gente hablan de plata, esa gente hablan de cosas. No, la Biblia habla de esto. ¿Sabías tú que Jesús habló más de economía que del cielo y el infierno puestos juntos? Búscalo. Habló mucho más de economía. ¿Por qué? Porque el 90% de los problemas de los individuos tienen que ver con la economía. ¿Sí o no? Entonces la gente que trata de decirte: no pienses en economía, no pienses en dinero, no pienses en nada, son gente que vive en una irrealidad. Están tan estreñidos, miren qué palabra,
están tan constipados de religión que no están viviendo una realidad. No sé si me están entendiendo. Necesitan un flush de verdad, de realidad. Entonces, fíjate esto, importante. Es importante que tú entiendas que todo el que clama recibirá una respuesta de parte de Dios si lo hace con fe. Y el hijo pródigo vino y clamó por prosperidad, y Dios le dio prosperidad sin cuestionarlo. ¿Por qué? Porque había fe. Porque había fe. A mí hubiera sido interesante que el padre hubiera dicho: pero tú, yo no te he visto trabajando últimamente, pero ven acá, yo no te dije a ti que agarrar el arado y hiciera esa parcela que estaba allá. Yo no te he visto hablando con tu hermano, tú no te estás portando bien, es más, tú estás medio tostado. No, simplemente lo entregó porque él lo pidió en total confianza, que lo que el Padre le había revelado y le había prometido, él era fiel para entregárselo con una sola petición. La segunda cosa que aprendemos del Padre allí es: Dios no retiene bendiciones presentes por errores futuros. Lo voy a decir otra vez: Dios no retiene bendiciones presentes por errores futuros. El Padre sabía que él iba a desperdiciar la bendición que él le iba a dar, y se lo entregó de todas maneras. ¿Por qué? Porque si usted cree ahora, Dios le entrega ahora. Mira esto. No, pero eso no es bíblico. Te lo voy a probar. Dios hizo a Saúl rey a pesar de que un día Saúl iba a desobedecer. ¿Sí o no? Porque lo dijo el profeta Samuel: Dios te hizo rey. Fue Dios el que lo hizo rey, no fue la gente, fue Dios. Y en el futuro Saúl iba a desobedecer, pero Dios no retiene bendiciones presentes por errores futuros. Dios hizo a David rey a pesar de su error futuro. ¿No me oyeron? Dios hizo a Salomón rey a pesar de su error, de sus errores, múltiples errores futuros. 1000 y pico de muchachitas. Oh, frescome, Dios mío. Dicen que la primera vez que una gente comete un error es un error, pero ya la segunda es una decisión. Y Salomón diría: ¿y la número 787? Dios hizo a Moisés patriarca a pesar del error que iba a cometer golpeando la roca. Dios hizo a Aarón un patriarca también a pesar del becerro de oro. Y se lo digo a Moisés: el hombre que te va a acompañar es Aarón. Este es el tipo que tú tienes que usar. Y el tipo comete un error de hacer un becerro de oro. Pero Dios no retiene bendiciones presentes por errores futuros. Si lo hiciera así, no bendijera a ninguno de nosotros. Dios hace a Elías el más grande profeta, y Elías le sale corriendo a Jezabel y Dios tiene que destituirlo. Y ustedes dicen: pero ¿cómo va a ser? ¿Sabe la cantidad de gente que dice: pero cómo es que Dios unge gente para que hagan tollo? Porque Dios se basa en la fe que tengas en el momento. Mira lo que Jesús dijo. Jesús dijo: no he constituido yo a ustedes 12 y uno era traidor. Y él dijo: yo fui que lo hice, yo fui que lo constituí. Porque en el momento del llamado, Judas estaba con un corazón correcto, aunque se corrompió. Y eso es importante saberlo para que la gente no ande hablando: ¿cómo es posible? Mira cómo Dios se equivocó. A veces acusan a los profetas que dan una palabra y dicen: esto va a pasar, y la persona comete un error. Pues claro, eso es posible, porque Dios actúa en el presente. Amén.
Ahora, si tú no entiendes eso, la verdad que te va a dar brega creerle a Dios. Porque si tú vas a pensar, no, quién sabe, quién sabe. Tú sabes la cantidad de gente que ahora, no, Señor, no me vaya a dar una mujer para yo no traicionarla. Pero ¿y cómo es la cosa? ¿Cómo es la cosa? Así no es, así no es. 3. La tercera cosa que quiero que veas importante de Dios revelado en el capítulo 15 del libro de Lucas es: Dios permite que cometamos errores. Mira cómo te lo están pensando, ¿verdad? Pues mira, para que te pique otra vez lo voy a decir. Dios permite que cometamos errores. En el versículo 13 del capítulo 15 del libro de Lucas dice: no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. En ningún momento dice que el padre le dijo: muchacho de diáñele, tú vas a meter la pata. Y el padre lo sabía. Pero hay veces en que Dios tiene que permitir que usted cometa sus errores. No le está gustando. No le está gustando. Yo sé, en Santo Domingo se usa lo que se llama la brutopsicología. Y la brutopsicología es una cosa por la cual no sabemos cómo hemos sobrevivido los dominicanos. Si un papá te ve de loco viejo en un techo que tú eres Superman, él deja que tú te tires. ¿Cómo tú vas a arriesgar algo semejante? Se puede baratar el muchacho y dice: para que aprenda. Para que aprenda. Un papá te dice a ti: bájate de ahí, tú no te bajas. Él te dice: déjalo tranquilo, déjalo tranquilo, déjalo tranquilo. Al loco de Ardián ese. ¡Pim, pam! Partido el muchacho. Recoge el ojo y ven acá. Eso lo dan los papás dominicanos. ¿Sí o no? Para que aprenda. Y hay veces que Dios no te va a decir. ¿Por qué? Porque usted está supuesto a vivir por principios de la palabra. Señor, si voy a cometer un error, háblame. Vas a cometer un error. ¿Sabe lo que le dijo? ¿Sabe lo que le dijo el Señor al hombre rico que estaba en el infierno, en la versión del infierno del tiempo antes de que Jesús consumara la redención? ¿Verdad? Que era el seno de Abraham. Le dijo: oye, envía, yo quiero que le digas a Lázaro que envíen gente para que le hable a mi familia, para que no vengan acá. Y le dijo Abraham: a los profetas tienen que los oigan, hablando de la profecía de la palabra, hablando de las escrituras. Usted está supuesto a evitar caer en gancho porque usted camina por la palabra. La cuarta cosa que tienes que aprender de Dios en esta escritura es: Dios no nos exonera de las consecuencias del error. También que íbamos, ¿verdad? Oye, pero íbamos chévere, ¿verdad? Como, oye, estaba chévere todo. Él lo dañó. Dios no nos exonera de las consecuencias de nuestros errores. En el versículo 10 dice que se estaba muriendo de hambre. Hambre, fracaso, pérdida, desnudez. Todo eso Dios lo permite en nuestras vidas cuando nosotros hacemos las decisiones erróneas. No, hombre. No le gustó, ¿verdad? Por eso no lo está enseñando esta palabra. El padre sabía que el hijo iba para la posilga de los cerdos. El padre sabía que iba a perder todo el dinero. El padre sabía que él se iba a ver con hambre. El padre lo sabía, pero tenía que permitirlo. ¿Por qué? Qué bueno que lo pregunta. Porque a Dios le gustaría enseñarte por instrucción. Pero si no, tiene que dejar que reciba la experiencia. La quinta cosa que debes saber de Dios, y esto es muy importante decirlo en este momento, es que Dios es siempre misericordioso. Ahora sí, ¿verdad?
Mira, en un ciclo de 24 horas dice que Él hace nuevas las misericordias cada mañana. O sea, Dios es siempre, digan siempre, misericordioso. Y después que las consecuencias pasan, Él te restaura si eso es lo que tú quieres. No sé si alguien me está entendiendo. No sé si alguien me está entendiendo. Mucha gente me dice, ¿hasta cuándo? Hasta que cambies. Porque Dios no necesita cambiar. El que necesita cambiar eres tú. ¿Qué pasó con el hijo pródigo? Cambió. Cambió de mente. Totalmente. Cambió de mentalidad. Y cuando cambió de mentalidad, salió del lío. Entonces, ¿hasta cuándo yo voy a estar cosechando esto? Hasta que cambies. Hiciste una mala decisión. Estás en la posilga de los cerdos. Cambia y vas a salir de ahí. Porque Dios es misericordioso para restaurarte. Versículo 20. Y levantándose vino a su padre. Tú tienes que venir al Padre. Tú tienes que venir arrepentido. Tú tienes que venir con una mente transformada. Tú tienes que volver a Él. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y fue movido a misericordia. Cuando Dios te mira, no te mira con odio, no te mira con rechazo, no te mira con rencor, no está esperando para castigarte. Ya cuando tú aprendes tu lección, Él te mira con misericordia. No, mira esto, porque esto está bien heavy. El padre tuvo misericordia antes de que el hijo orara. Antes de que el hijo le dijera, me arrepiento, perdóname. Antes de eso ya el padre lo estaba esperando, lo estaba amando, estaba preparando todo para que su hijo volviera. Y yo necesito que tú entiendas eso. Dios no te empieza a amar cuando tú te arrepientes. Él te ama aún cuando estás en el tollo. Él te ama aún cuando estás lejos. Él te ama aún cuando no has llegado. Él te ama aún cuando no has orado. Él te ama aún cuando no te has arrepentido. Él te ama aún cuando todavía no has consumado tu arrepentimiento. Él te ama en el tollo. Hello. Yo dije, Él te ama en el tollo. Todavía el hijo estaba sucio. Todavía estaba harapiento. Todavía estaba hambriento. Y el padre ya tenía misericordia de él. Alguien diga amén. Y una cosa interesante es que la misericordia es un favor no merecido. Ese hijo no merecía que el padre corriera hacia él. Pero por cada paso que tú das, Dios da 10. ¿Alguien entendió eso? Porque Dios corre más rápido que el hombre. Dice que el padre corrió. ¿Tú piensas que tu restauración puede durar 1.000.000 de años? No. Tu restauración puede acontecer mucho más rápido de lo que tú piensas, de acuerdo al corazón que tú tengas. Tú das 5 pasos, Dios da 50. Alguien debe decir amén aquí. Yo dije, alguien debe decir amén. ¿Alguien entiende eso? Y el hijo no merecía nada, pero el Señor ya tenía preparado todo. 6. Dios guarda tu destino aún de ti mismo. En el versículo 22, todo lo que el hijo perdió, el padre lo restauró. Alguien diga amén. Alguien diga amén. Es interesante que el padre le habla a sus siervos y le dice, vayan y pónganle un vestido nuevo, pónganle anillo, maten el becerro gordo. Porque una de las cosas que Dios hace para que tú entres en tu destino es que te va a rodear de gente que cree en tu destino. Fíjate, los amigos del hijo pródigo que lo llevaron a la posilga, esos amigos fueron buscados por él.
Pero los que lo vistieron y lo empoderaron otra vez fueron gente que el Padre ordenó que lo hiciera. No sé si alguien me está entendiendo aquí. Son dos tipos de personas. Y una de las cosas que Dios hace es que hace nuevas todas las cosas. Y tú tienes que estar dispuesto a que Dios cambie muchas cosas en tu vida. Va a haber momentos donde Dios va a cambiar tu estatus, tu manera de pensar, la gente con la cual te rodea. Y a la gente que persiste en seguir abrazada de chanchos, ese tipo de gente no le gustan las cosas que hace el Padre. Por eso es que tiene que cambiar tu mente primero. No sé si me están entendiendo. El hijo pródigo que recibió la bendición del Padre no pensaba igual al que se fue. No sé si me están entendiendo. ¿Alguien entendió eso? Entonces es importante que tú lo sepas. Dios guarda tu destino. Hay gente que me dice, no, ya. Yo la regué. Yo voy camino al infierno. No, hombre, chico, mano. ¿Tú te crees que eso es tan fácil, mano? Hello. Dios tiene un plan para tu vida. Y Él te va a ayudar a ti a no estropearlo. Y si Él tiene que permitir que tú pases por un poquito de trabajo para que usted aprenda a no desbaratar lo que Él tiene planeado para usted, Él lo va a permitir. Si tú pudieras arruinar tu destino, ya lo hubieras arruinado. Ya tú no estuvieras aquí. Eso es lo que la gente no entiende. La gente tiene que entender que Dios va a guardar ciertas cosas para que no se pierdan, para poder restaurarte. El Padre tenía todo y más de lo que Él había perdido, porque restauración no es dejar algo de la misma manera en que estaba, es llevarlo a un estado mejor. ¿Alguien está entendiendo? Es llevarlo a un estado mejor. Y finalmente, la séptima cosa que tú necesitas saber del Padre es esto: Dios saldrá en tu defensa. Que en realidad no es defensa tuya, sino defensa de Él mismo. Porque cuando Dios otorga misericordia sobre una persona y alguien está disgustado que Dios le dio misericordia, no se está metiendo con la persona, se está metiendo con el que le dio la misericordia. Ese es el problema con los evangélicos que ahora han tomado la azarosa. Mira qué palabra. ¿Quién entendieron esa palabra? La azarosa costumbre de atacar a toda la gente que Dios ha decidido bendecir. Yo no sé si ustedes entienden eso. Pero tú publicas, yo publico algo, yo pongo algo hablando la palabra de Dios. Estoy en Europa hablando la palabra. Mira en Europa, ¿dónde quiere que yo esté? Si fue Dios que me mandó para allá. A mí me daba risa y yo iba a publicar algo y después dije, no voy a publicar nada. Pero mira esto. Cuando íbamos camino a Sorrento, íbamos a juntarnos con unos pastores porque estamos planeando algo, una cruzada en Nápoles. Fíjate esto, pasamos por el lugar donde Pablo llegó a predicar a Italia. Y cuando yo vi esto, a mí me consternó tanto y me vino un pensamiento. Y hasta lo escribí, después dije, no voy a postear nada. Pero yo escribí esto. Es impresionante cómo alguna gente se preocuparía más por lo que comió Pablo o qué vistió o dónde durmió que por lo que él hizo para el evangelio en aquel entonces. No dice la Biblia, no os hagáis maestros de mucho porque en ello hay mayor condenación. Y tú dices, ay, entonces, porque no eres tú que te tienes que hacer maestro, es Dios el que te tiene que levantar. Y si Dios te levanta, entonces Dios trata contigo de acuerdo al talento que Él te dio. El problema que estamos teniendo hoy es que hay un montón de gente autollamadas. Y ese tipo de gente envidia con una pasión tan vigorosa. Porque como no avanzan, porque todo lo que están haciendo es en la chuleta y en la carne,
cualquier gente que ellos ven que tiene misericordia y favor de Dios, ellos se disgustan. No me dejen solo en este momento, ¿eh? Yo estoy contando con que ustedes no son así. Es importante que nosotros veamos las características de Dios. ¿Para qué? Para que lo imitemos, para que querramos ser más como Él, para que en vez de nosotros identificarnos con el hijo pródigo o identificarnos con el hijo mayor, nos identifiquemos con el Padre. Y que nosotros querramos ser misericordiosos, y que nosotros querramos salir en defensa de los demás, y que nosotros querramos guardar para que nuestros hermanos sean restaurados. Voy a terminar precisamente con ese punto. El padre salió y fue y confrontó al hermano y le dijo: esto no es un lujo, esto es una necesidad. Era necesario que tu hermano que estaba muerto fuera celebrado por la vida que ahora exhibe. Es una necesidad. Y quiero decirte una cosa: tu restauración, tu bendición, tu levantamiento es una necesidad del reino. Dios te ama demasiado para dejarte destruido, para dejarte tirado. Él quiere bendecirte y Él va a confrontar a cualquier persona que trate de detener el plan que Él tiene para con tu vida, a pesar de tus errores. Alguien va a tener que decir amén aquí. Él confronta al hermano mayor, le dice: tú estás mal. Y obviamente el hermano no admitió errores, nunca pidió perdón y nunca cambió su postura. ¿Por qué? Porque no hay nada más horripilante que cuando la envidia se apodera del corazón de un individuo. El primer crimen que se cometió en la historia fue por envidia. Es más, te voy a decir, el primer pecado que hubo en el universo fue porque Lucero envidió a Dios. Y hasta hoy en día la envidia es promovida y aplaudida y es maquillada de discernimiento y sabiduría y santidad, cuando es pura envidia diabólica. No juzgues, porque vas a estar directamente peleando con el Padre que justificó y levantó y restauró a esa persona. ¿Cuál es la conclusión que yo puedo darles de esta escritura y estos 7 puntos? Dios es bueno. Lo voy a decir otra vez: Dios es bueno. Yo dije: Dios es bueno. Él fue bueno cuando respondió a la fe. Él fue bueno cuando permitió que tuviésemos consecuencias. Él fue bueno cuando restauró. Él fue bueno cuando tuvo misericordia. Dios es bueno siempre.